Ya, este es un ejercicio clásico. De hecho, probablemente venga en el formativo algo similar. Y en la prueba, obvio. ¿De qué se trata? Son problemas en donde ustedes tienen un sistema de ecuaciones y tienen que encontrar para qué valores de algún parámetro, en este caso de alfa, beta y gamma, esto tiene infinitas soluciones, tiene única solución o no tiene. ¿Sí? O sea, básicamente es resolver un sistema dependiendo de algo que no conocen. ¿Sí? Y dependiendo de ese algo que no conocen, decir si tiene única, infinita o no tiene solución. ¿Ya? Entonces, ¿cómo partimos? ¿Qué había que hacer para estudiar cualquier sistema? Forma matricial. ¿Ya? Entonces, reescribimos en forma matricial. ¿Cómo quedaría? Matriz, incógnitas y términos libres. Ya, la incógnita, partamos por eso. X y Z. La matriz, ¿cómo quedarían los coeficientes de la matriz? Del X, menos 2, del Y1, del Z, 1, ¿cierto? ¿Eso de dónde salía? De los coeficientes de cada incógnita, ¿sí? Por cada ecuación. La segunda fila serían los coeficientes de la segunda ecuación, que sería 1, menos 2 y 1. Y de la tercera, 1, 1 y menos 2. Ya, esa es la matriz. ¿Y qué iría en el lado derecho? No sé si se dan cuenta, le están diciendo, dependiendo del alfa, beta, gamma, si esto va a tener solución o no. Eso es lo que hay que analizar. ¿Ya? Ya, ¿qué sacamos de escribirlo de forma matricial? ¿Cómo estudiamos el tipo de solución? ¿Qué había que hacer? ¿Con qué se trabajaba para saber si tenía infinitas soluciones? Con la matriz ampliada. ¿Sí? ¿Cuál sería la matriz ampliada en este caso? Sería esto mismo, pero, ¿cuál es el pero? ¿Por qué se llama ampliada? Porque se amplía. Es la misma matriz, pero agregándole algo más que es lo que está en el lado derecho. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué operaciones elementales podríamos hacer para estudiar? Ah, bueno, antes de eso. Para estudiar el tipo de solución necesitamos conocer el rango, ¿cierto? El rango de A y el rango de la ampliada. ¿Y cómo se hacía eso? Con la matriz escalonada, ¿cierto? No está escalonada. ¿Cómo escalonamos? ¿Qué cosa? O sea, todo lo que hay aquí abajo tiene que ser 0. Ya, pero no sé si se dan cuenta de que es más conveniente primero hacer un cambio de fila. Porque así vamos a dejar un 1 ahí y es más fácil hacer 0 para abajo. ¿Sí? Como tú dices, de aquí para allá. Sí. Igual se puede. Se estila poco, pero se puede. Ya, entonces, primera operación elemental, cambiemos la fila 1 con cualquiera, ¿cierto? La 2 o la 3. Porque en cualquiera de los casos, si cambiamos con esa o cambiamos con la de abajo, aquí va a quedar un 1. ¿Sí? No, yo pensé que la prueba de cálculo la tenían esta semana, por eso igual estaba medio urgido. Ya, ¿cómo hacemos un 0 aquí? Ya, 2 veces fila 1, ¿y qué le hacemos a ella? Eso, ¿cierto? A la fila 2, para hacer un 0 aquí, le sumamos 2 veces la fila
1. Va. Oh, ayer manejé como 10 horas. No, si no estaba tan lejos, pero es que habían tacos. Entonces ahí estaba avanzando de 1 kilómetro cada media hora. Ya. Estoy a punto de ponerle ala a la cuestión. Ya, fila 1 queda igual, ¿cierto? Ya, ¿cómo quedaría la fila 2 al hacer eso? Fila 2, hay que sumarle 2 veces la fila 1. Fila 2, le sumamos 2 veces lo de arriba, da 0. Si al 1 le sumamos 2 veces menos 2, eso da 1 menos 4, menos 3. Si al 1 le sumamos 2 veces 1, queda 3. Y en el último, al alfa le sumamos 2 veces beta. Listo. ¿Cómo hacemos un 0 acá? Le restamos la fila 1, ¿cierto? ¿Y se acuerdan que en la última clase yo les dije que operaciones sobre filas distintas las pueden hacer en el mismo paso, para no tener que estar escribiendo tanto? ¿Sí? Entonces, ¿qué le vamos a hacer a la fila 3? ¿Qué le vamos a hacer? Restarle la 1. ¿Por qué? Porque al hacer esa operación va a dar un 0. ¿Sí? Si al final esa es la idea siempre, construir ceros. Ya, 1 menos 1, 0. 1 menos menos 2, menos 2 menos 1, menos 3. ¿Y el último? Fila 3 menos fila 1, ¿cómo queda? Gamma menos beta. Ya, ¿eso está escalonado o no todavía? ¿Cómo lo escalonamos? ¿Cierto? A la fila 3 le vamos a sumar la fila 2. Fila 1 queda igual. Fila 2 también. Ya, y la fila 3, ¿qué le pasa a la fila 3? Cero. Al sumar esos dos, 0. Sumar esos dos. Y sumar eso. Más 2 beta menos beta es más beta, ¿cierto? O sea, quedaría alfa más beta más gamma. Ya, ¿eso está escalonado? Sí. Entonces ahora podemos hacer el análisis con el teorema del rango. ¿Cuál es el rango de A? Acuérdense que el rango de A se miraba hasta ahí nomás. ¿Cuántas filas no nulas tiene? 2. ¿Cuál es el rango de la ampliada? 3. ¿Seguro? No sabemos quién es alfa, beta y gamma. Es que si dicen 2, me estarían diciendo que esto es 0. Si dicen que es 3, me estarían diciendo que esto es distinto de 0. Por ahí está la respuesta. La verdad es que depende. ¿Sí? Puede ser 2 o puede ser 3. ¿De qué depende? ¿Cuándo es 2? Lo dijimos. Esta es la parte importante, chiquillos, de este ejercicio. El rango de A va a ser 2 cuando este numerito sea un
0. ¿Sí? ¿Y cuándo va a ser 3? Cuando esto no sea 0, o sea distinto de 0. ¿Ya? Eso es lo nuevo, por así decirlo. Ya, entonces, primera pregunta, ¿este sistema podría tener única solución? ¿Por qué no? Para que tenga única solución, ¿qué tenía que pasar? Los rangos tienen que ser iguales y además tenían que ser iguales al número de incógnitas. ¿Cuál es el rango de A? 2. No puede ser 3. ¿Sí? Eso es fijo. Entonces, como el rango de A es 2, el sistema no puede tener única solución. Ya, pensemos en el siguiente caso. Infinitas soluciones. ¿Qué tenía que pasar para que tuviera infinitas? Los rangos iguales, pero menor que el número de incógnitas, ¿cierto? Ya, ¿cuál es el rango de A? 2. ¿Cuándo el rango de la ampliada también es 2? Cuando alfa más beta más gamma vale 0. Entonces, esa es la condición. El sistema tiene infinitas soluciones. Sí. El alfa más beta más gamma igual a 0. ¿Por qué? Vuelvo a repetirlo. ¿Por qué ahí tiene infinitas soluciones? Cuando pasa esto. ¿Cuál era el rango de la ampliada en ese caso? 2. Y ahí son iguales. ¿Sí? Eso es lo que pasa. ¿Y cuándo el sistema no va a tener solución? Cuando los rangos son distintos. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando el rango de la ampliada es 3, o sea, ¿cuándo pasa? Eso, ¿sí? Que esa suma es distinta de 0. No tiene solución, no que infinitas. Ya, ahí está. Este ejercicio de verdad que tiene mucho olor a certamen, ¿eh? Así que entiéndanlo. No el mismo, pero el mismo estilo. Un sistema con constantes al medio y es decidir cuándo tiene única, cuándo no tiene, cuándo tiene infinitas. ¿Sí? Es clásico. Sí. ¿Hay más? Rango. El rango de la ampliada, o sea, es el rango de esta matriz completa. Y el rango de A es mirándola hasta ahí nomás.
Vamos a hacer otro similar, pero ahora fíjense cuál es la diferencia. En el anterior, ¿dónde estaban los parámetros? Estaban acá, en el vector del lado derecho. ¿Sí? O los términos libres, como le quieran llamar. En este sistema, ¿dónde está el parámetro que nos van a pedir analizar? Está como coeficiente de la incógnita, ¿cierto? Entonces, misma historia, encontrar los valores de K de tal forma que este sistema tenga los tres tipos de solución. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Encontrar los valores de K de modo que el sistema posea única, infinita o no tenga solución. Ya la pregunta es la misma. Encontrar valores de K para que se cumpla alguno de esos casos. ¿Qué hacíamos primero? Matricial. ¿Cómo nos quedaría? Matriz, incógnitas, términos libres. K, 1, 1. Después, 1, K, 1, 1, 1K. Incógnitas, ¿cuáles son? X y Z. Términos libres, 1, 0 y 2. Y misma historia. Escribimos la matriz ampliada, que es toda la matriz. Ahí está, copiar. Y en el lado derecho ponemos el 1, 0, 2. ¿Sí? Ahora, para estudiar el tipo de solución tenemos que, ¿qué cosa? Empezar a escalonar. ¿Conviene escalonar así como está? No, porque tendríamos que estar restándole, o sea, esto multiplicarlo por 1 partido por K. ¿Sí? Entonces mejor hagamos un cambio de fila. La fila 1, ¿por qué la cambiamos? Ya, cambiémosla por la fila 2. K1, 0, K1, 1, 1 y 1, 1, K2. Ahí está, el primer intercambio. Ya, esto claramente no está escalonado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque abajo de este 1 tendrían que haber ceros. ¿Cómo hacemos un 0 ahí? En ese. ¿Qué habría que hacer? No le puedo llegar y restar la fila 1 porque no va a dar 0. ¿Pero qué tendríamos que hacerle a la fila 1? Multiplicarla por K. Ahí sí. ¿Y cómo quedaría al hacer eso? K menos K por 1, eso es 0, ¿cierto? De hecho, lo construimos para que sea 0. Ya, 1 menos K por K. ¿Cuánto es 1 menos K por K? 1 menos K al cuadrado. La siguiente. ¿Cuánto queda? 1 menos K por 1. 1 menos K. Y el último, 1 menos K por 0. 0. 1. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que cuando la constante que ustedes tienen que determinar aparece dentro de la matriz,
Las cuentas son más largas. ¿Sí? Ya, fila 3. ¿Cómo hacemos un 0 aquí? Restando la fila 1. Directamente, ¿cierto? Fila 3. Le restamos la fila 1. ¿Cómo nos queda? 1 menos 1, 0. 1 menos K, 1 menos K. ¿Sí? La siguiente. Fila 3 menos fila 2, K menos 1. ¿Y la última? 2 menos 1. No miento. 2 menos 0, 2. Ya, ¿eso está escalonado? O sea, depende. Si el K fuera 1, por ejemplo, todo esto serían 0, ¿sí o no? Entonces ahí ya tenemos un valor que puede ser. Dime. ¿La segunda fila por qué da 1? ¿En esta? Porque es 1 menos K veces 0. ¿Sí? La otra no debería dar 1. Es que aquí restamos la fila 3 con la fila 1. ¿Sí? 2 menos 0. Ya, ¿cómo podemos seguir escalonando esto? O sea, si el K fuera 1 está listo, en realidad, ¿cierto? O casi listo. No sé si se dan cuenta que conviene hacer un cambio de filas. Porque para obtener el de arriba, ¿cuál tendría que multiplicar? O dicho de otra forma, el de abajo, ¿por cuánto hay que multiplicarlo para obtener el de arriba? Por 1 más K. ¿Por qué? Porque como ya está el 1 menos K, multiplicándolo por 1 más K va a dar la suma por diferencia. ¿Sí? Entonces cambiemos la fila 2 con la fila 3. Porque o si no, tendríamos que dividirlo. Y ahí no tiene, va a quedar mucho término. Fila 2, cambiémoslo con la fila 3. 1, K, 1, 0. 1, 1 menos K, K menos 1. 2, 0, 1 menos K al cuadrado, 1 menos K, 1. Ah, sí, tienes razón, gracias. Ese es 0. ¿Está bien? Sí, ahí está bien. Ya, entonces ahora la pregunta sería, ¿cómo hacemos un 0 ahí? Tendríamos que, de partida, hacerle algo a la fila 3, ¿cierto? Y por ahí viene algo que casi en realidad. Fila 3, hay que restarle ¿cuántas veces de la fila 2? O dicho de otra forma, esto, ¿por cuánto hay que multiplicarlo? Ya lo dijimos, para obtenerlo de abajo. Por 1 más. Eso es lo que hay que hacer. Multiplicar la fila 2 por 1 más K y restársela a la fila 3. ¿Cuánto da? La fila 1, igual. La fila 2, igual. La fila 3, ¿cómo quedaría? 0, 0. Y aquí miren, aquí queda algo raro, pero vamos a tener que resolverlo nomás. A 1 menos K, que es la fila 3, coloquémosle por acá. Al 1 menos K hay que restarle ¿qué cosa? 1 más K por la fila 2. ¿Y cuál es el elemento de la fila 2? K menos 1. ¿Ya cuánto da todo eso? 1 menos K menos... Eso da ahí una suma por diferencia, ¿sí o no? ¿Cuánto da eso? Menos K al cuadrado menos K más
2, ¿sí o no? ¿Eso se puede factorizar? ¿Cómo? ¿Cuál sería una factorización de eso? Sí, no, pero o sea, pueden buscar dos números, que es lo que hacíamos, ¿cierto? Dos números que multiplicados de menos 2 y sumados de 1. Ese sería el más 2 y el menos 1. Ya, así queda el último término. A ver si lo hago caber. Menos k más 2 por k menos 1. Ya, y el último, ¿cuánto queda? 1 menos 1 más k por 2. ¿Cuánto es eso? 1 menos 1 más k por 2. ¿Eso cuánto da? Menos 2k menos 2 más 1 menos 1. Menos 2k menos 1. Eso queda. ¿Ven que quedó harto más largo si es que la incógnita estaba dentro de la matriz? Es más complicado. Y ahora viene el análisis. ¿Cuándo la matriz tiene rango menor que 3? O piénsenlo de otra forma. ¿Cuándo estas cosas son 0? Por ejemplo, cuando el k vale, ya lo habíamos dicho, cuando el k vale 1. ¿Cuándo más esas cosas se hacen 0? Cuando el k vale menos 2. Entonces, ahí ya tenemos dos casos que hay que analizar por separado. ¿Sí? Entonces, caso 1. ¿Qué pasa si el k vale 1? ¿Qué matriz queda? 1. 1 porque ese es el k, ¿cierto? Después, ¿cuánto queda? 1 y 0. Siguiente fila. 0. 0 porque 1 menos k. Y el siguiente, 0 porque es k menos 1. Y el otro, 2. Ya. Lo siguiente, ¿cómo sería? 0, 0, 0. Si el k menos 1 está como un factor, multiplicando. Entonces, si reemplazan por 1 va a dar 0. Ya. Y este, si el k vale 1, ya. ¿Cómo es ese sistema? Mírenlo. ¿Cuál es el rango de A? El rango de A es 1. ¿Por qué es 1? Porque miran solo eso. ¿Sí? Y hay una fila no nula. ¿Cuál sería el rango de la ampliada? ¿Seguros? Esto no está escalonado. Pero con este podemos hacer un 0 acá. ¿Sí o no? ¿Y qué rango tendría la escalonada? 2. Conclusión. ¿Qué pasa si los rangos son distintos? No tiene solución. O sea, cuando el k vale 1, el sistema no tiene solución. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cuál? Ah, porque aquí podríamos hacer otro. Eso no está escalonado. Debajo de este tiene que haber un 0 para que esté escalonado. Entonces ahí podríamos hacer la siguiente operación elemental. A la fila 3 le sumamos 3 medios de la fila 2. Entonces ahí formamos un 0 aquí. ¿Sí? Para que quede escalonada y ahí queda que el rango de la ampliada es 2. ¿Ya? Sí, pues que para estudiar los de rango hay que escalonar. ¿Sí? Y al hacer 0 aquí, ahí ya la matriz está escalonada. Porque debajo de este hay ceros. Y debajo de este habría 0. ¿Ya? Sí. Para hacer este tipo de análisis hay que escalonar. Ya, entonces, si los rangos son distintos, el sistema no tenía solución.
Cuando el k vale 1, el sistema no tiene solución. ¿Cuál es el otro caso? ¿Qué valor de k cancela algún término? El 2 menos 2. Entonces, caso 2. ¿Qué pasa si el k vale menos 2? ¿Qué matriz nos quedaría? Voy a copiarla toda mejor. Después vamos reemplazando. Ya, esa es la matriz del sistema, la matriz ampliada. Si el k vale menos 2, ¿qué cosa hay que reemplazar? Ya, eso sería menos 2. ¿Qué más? Este sería 1 menos menos 2. 3, ¿sí o no? ¿Cuánto sería este? Menos 2 menos 1. Menos 3. ¿Cuánto sería este? 0. ¿Y el último? Menos 2 por menos 2 son 4 menos 1. 3. Ya, en este caso, ¿esa matriz está escalonada? Sí, pues miren, abajo de este hay puros ceros. Abajo de este, 0. Y acá hay un último término. ¿Sí? Ya, ¿cuál es el rango de A? ¿Dónde se mira eso? Filas no nulas de esa parte. ¿Cuántas filas no nulas tiene? 2. ¿Cuál es el rango de la ampliada? Ahora la miramos completa, ¿cierto? Matriz completa. ¿Cuántas filas no nulas tiene? 3. ¿Y estaba escalonada? Dijimos que sí. ¿Qué pasa en ese caso? Tampoco tiene solución. Ya, hemos analizado dos casos. ¿Por qué estudiamos esos dos casos a todo esto? Justamente, son los que hacen 0 a esto y a esto. ¿Sí? ¿Y qué pasa en el resto de casos? O sea, si el k ya no es ni 1 ni menos 2. Caso 3. K distinto de 1, K distinto de menos 2. ¿Qué ocurre ahí? Miren la matriz. ¿Esto sería 0? No. ¿Esto sería 0? Entonces, ¿cuál sería el rango de la ampliada? Sería 3. ¿Y cuál sería el rango? O sea, el rango de A sería 3, el rango de la ampliada sería 3. ¿Cuántas incógnitas tiene el sistema? Ahí tendría única solución. Y eso es lo que se va haciendo. O sea, siempre que ustedes tengan un sistema de ecuaciones que involucra el valor de algunas constantes, tienen que escribir la matriz, escalonar y estudiar cuánto vale el rango dependiendo de algún caso. ¿Ya? Eso es. Están todos jugando ahí. ¿Ya, chiquillos? Pregunta mañana, ¿cómo está su horario? ¿Completamente? ¿Libre en la mañana? ¿Tengamos la clase a las 9:40? ¿O muy temprano? No, no puedes. ¿A qué hora tienes certamen? Ah, ¿y ahí después de eso? ¿A las 11? ¿Mañana a las 11?
¿Sí? Ya. ¿No prefiere online o prefieren presencial? Presencial. Ya, presencial. ¿Sí, verdad? ¿Sí? No, sí da lo mismo. Ya, mañana a las 11, acá. 11:10, obvio. Voy a ir a pedir la sala después y ahí se la mando por correo. Ya, último. Dígame. ¿Por qué no es una escalonada para sacar el rango de amplio ¿De la ampliada? Porque ella está escalonada, mira. En cambio en el anterior, en este, no estaba escalonada. ¿Sí? Por eso había que hacer 0 aquí para que estuviera escalonada. Pero con este, hacía 0 ahí. Pasada. El jueves. Ah, mira, andan suspendiendo clases también. ¿Qué le pasa a esta otra? Está bien. Ah, ¿y por qué la molestas? No la molestes. Están enojados. Hay chipeo, profe. ¿Ah? Hay chipeo. Que tienen poca solución. Ya. Ese. Similar a lo que hicimos en el primero. Encontrar los valores de A, B y C de tal forma que el sistema tenga los distintos tipos de solución. ¿Sí? Entonces, lo primero que había que hacer, matricial. ¿Cuántas incógnitas tiene este sistema? X e Y. ¿Cuáles serían los coeficientes? 1, 2, 2, 1, 3, menos 4. ¿Y cuáles serían los términos libres? A veces. Ahí está. ¿Cuál sería la matriz ampliada del sistema? 1, 2A, 2, 1B. Ahí está. ¿Está escalonada? Claramente no. ¿Cierto? ¿Cómo escalonamos? ¿Cómo hacemos un 0 ahí? ¿Cierto? A la fila 2 le vamos a restar 2 veces la primera. Primera fila, no se le hace nada, ahí está. Segunda fila, ¿cómo quedaría con esa operación? 0, 1 menos 2 por 2. ¿Y B menos 2 por A? B menos 2 por A, ¿cierto? Eso no se puede calcular porque la A, B y C son desconocidos. El siguiente. ¿Cómo hacemos un 0 aquí? A la fila 3, ¿qué le hacemos? Le restamos 3 veces la fila 1. ¿Cómo queda? 0 menos 4 menos 3 por 2 son menos 6, o sea... Oh, qué feo número, ya no importa. ¿Y el otro? Fila 3 menos 3 fila 1. Menos 3A. Ya, eso, ¿está escalonado? ¿Sí? Sí, pero no. Hay que escalonar la tercera fila. Falta, ¿cierto? Debajo de cada elemento no nulo, primer elemento no nulo, tienen que haber ceros. Debajo del menos 3 tiene que haber un 0. ¿Cómo hacemos un 0?
Es que si hacemos la operación con la primera, este 1 me va a modificar el 0. Ese es el pero. Ya miren, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? Pero depende. A la fila 2, no miento, a la fila 3, le restaría 3 veces la fila 2. ¿Por qué? ¿Cuánto da? Sería que dé menos uno. ¿Sí? ¿Cuánto queda si hacemos eso? Quedaría 6. 0. Menos 10 más 9. Y en el otro, fila 3 menos 3, fila 2. Menos 3 por menos 3 son más 9. Menos 2 son 7A. Y el 6. Espérate. Fila 3, el C queda. Y si le estamos restando 3 veces la fila 2, hay que restar 3B. Ahí sí. ¿Sí? Ya. ¿Por qué creen que hice eso? ¿Qué ganamos? Gana la cuadrada. No, Que ahora es más fácil la operación elemental, ¿sí o no? Igual alguien podría haberme dicho, ya, pero profe, ¿qué pasa si a la fila 3 le resto 10 tercios de la fila 2? También está bien, solo que no me gusta meterme con fracciones. ¿Ya? Entonces, intercambiemos unas filas, pues, ¿cuáles? La segunda con la tercera. Ya, ahí está. ¿Cuál sería la última operación elemental? ¿Cómo hacemos un 0 aquí? ¿Cierto? Ya. Fila 3, ¿qué le vamos a hacer? Multiplicarla por menos 3. ¿Cierto? Y ahí está. Eso es. ¿Cuánto da? Primera fila, igual. Segunda, igual. ¿Y la tercera cómo quedaría? 0. Menos 3 más 3, 0. Y el último, el último está complicado. Menos 21A. No, miento, no es menos 21. Menos 23A. Los B serían menos 3 son menos 6B. ¿Ah? Ah, chuta, no, espérate. Sí, tienes razón. B menos menos más son 10, B positivo, tienes toda la razón. Y los C, menos 3C. Ya, ahí está, eso. ¿Está escalonado? En apariencia sí, ¿cierto? Porque se ve así, pero ¿qué pasa si este es... Ah, bueno, si este es 0 igual. No, si está escalonado. ¿Cuál es el rango de A? Dígame. En la, a ver, en la primera fila, no, en la tercera fila, ¿por qué la 7A menos 3B más 0? Porque fila 3 menos 3, fila 2. A esto le restamos 3 veces lo de arriba. Sí. Entonces, menos 3 por menos 2 son 6. Según la Sí. 3A menos 3B. Fila 3 menos 3, fila 2. Sí, está malo. Fila 3 menos 3, fila 2 serían eso, serían... ¿Cuántos serían? Serían 6, ¿sí o no? Sería 6 positivo. ¿Y de dónde sacamos el 7? Ya, 6.
Sí, un poco. Ya, el B. ¿Cómo queda el B al hacer eso? ¿Está bien el 3B o no? Sí, ese queda Sí. bien. Sí, está bien. Y el 6 igual. Sí. Ya. Entonces, ese 6 se arregla ¿dónde? Se arregla aquí. ¿Sí o no? Y después, Sería 18. menos 2, menos 18 serían 20. menos 20. No, esa ya se viene con eso. Ya, listo. Ahí sí. ¿Eso era? ¿O todavía me queda alguna regla? Y el C igual. A mí una vez me queda 3, no 6. Al restarle lo... Ah, no, pero eso tiene que ser 6, porque cuando le pones 3 fila 2, te quedarían 6 A. Menos 3, claro, son 3. Profe, pero el B igual. Pero al menos 3 se le suman los 6. Sí. Entonces toda 3, ahí sí. Ya les dije que hoy día andar malo a las cuentitas. Estamos disociando mucho. Sí, ya, ¿cómo queda ahí? Quedarían 3 fila 2, 3, son menos 9, menos 6, quedarían menos 11. 11. Ya, ahí sí. ¿Sí? Sí. Ya, ahora sí, conclusiones. Fíjense que en realidad la conclusión va a ser la misma. ¿Cuál es el rango de A? ¿Es 2? ¿Cómo se mira el rango de A? Se olvidan de todo eso. ¿Cuántas filas no nulas tiene? 2. ¿Cuál es el rango de la ampliada? Depende, ¿sí o no? Si esto fuera 0, el rango de A es 2. Y si no fuera 0, 3. ¿Cuándo es 2? ¿Cuándo el rango es 2? Cuando menos 11A va más 10B menos 3C vale ¿cuánto? 0, ¿sí o no? Porque si esto es 0, el rango de la ampliada sigue siendo 2. Pero ¿qué pasa si este numerito no es 0? Ahí el rango va a ser 3. Conclusión. ¿Este sistema puede tener infinitas soluciones? No. ¿Por qué no? Porque solo tiene 12. Porque el rango de A ya es 2 y el número de incógnita era 2, ¿cierto? Entonces, de tener solución va a ser única. ¿Cuándo tiene única solución? Sí, el menos 11A más 10B menos 3C vale 0. ¿Cuándo no va a tener solución? ¿Y qué es lo que dijimos de las infinitas soluciones? Nunca va a tener infinitas soluciones, ¿cierto? Es un problema en donde o hay única o no hay. ¿Sí? ¿Preguntas, chiquillos? Esta cuestión es escribir el sistema de forma matricial y empezar a escalonar todo el rato. De eso se trata. ¿Ya? Ya, nos vemos mañana a las